Tiene con normalidad. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Desarma Madrid somos una plataforma que nacimos precisamente ahí en Bruselas, una de las ferias de armas que se celebró en marzo del 2017 en FEMA también, y está compuesto por Mujeres de Negro, la Sociedad Antimilitarista de Madrid, Jazz de Flautas, Legal Sol, Ecologistas en Acción, la Plataforma por la Desobediencia Civil de Madrid y BDS, que es Boicot, Desinversiones, Sanciones. Desarma Madrid nace con idea de resistirse a la lógica de las ferias de armas, entre otras cosas, o sea, aparte de intentar promover algo que yo creo que las personas que viven en Madrid necesitan y incluso reivindican, que es que Madrid sea una ciudad de paz. Parece contradictorio que en una ciudad de paz haya ferias de armamento y además se celebran en lugares que son públicos. OMSEC se celebró hace 2 años. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí pudisteis firmar el manifiesto, participar en las concentraciones, hicimos una acción de desobediencia civil precisamente en la feria. Bueno, como bien ha dicho Yago, pues nos tuvimos que enfrentar con las leyes Mordaza a una serie de posibles multas que gracias también al buen hacer de las y los compañeros de Legal Sol se archivó la causa. Entonces, bueno, por ahí más o menos indemnes, entre comillas. OMSEC muere y nace FEINDEF. Esto es como los ciclos vitales. Primero hubo una madre que fue AFARMADE, que fue la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad del 85. En el 97 también hicimos una acción pidiendo la reconversión de la industria militar en industria civil. AFARMADE muere, nace TEDAE y sale FEINDEF. Si alguien se ha enterado de lo que estoy contando, me alegraría mucho. Por ser breve, FEINDEF es la Feria Internacional de Defensa, se va a celebrar del 29 al 31 de mayo, precisamente en IFEMA. Está organizada por TEDAE, que es la Asociación Española de Empresas de Tecnología, Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, y por AESMIDE, que es una asociación de empresas contratistas con las administraciones públicas. Lo que es más escandaloso de esto es que se va a celebrar en IFEMA, luego podemos contar un poco qué hemos hecho de Desarma Madrid para tratar de visibilizar la feria y tratar de hacer incidencia política pidiendo a las personas responsables que no se celebre la feria allí. Claro. Y creo que con esto dejo abierta ahí un poco boca, pero sí quiero leer una cosa que me ha parecido muy interesante de AESMIDE, que dice: el espacio público de IFEMA, un escaparate comercial, una oportunidad única, un encuentro empresarial, un marco ideal para la promoción de todo tipo de artefacto y tecnología destinada a la destrucción. Cualquiera que escuche esto fuera de contexto mientras está en casa con la radio puesta, yo ya tengo todo el rato puesta, diría, parece publicidad de un resort. Dice destrucción. Sí, dice destrucción, pero lo dice así como flojito, ¿no? Entonces, bueno, pues contaros eso y luego ya si queréis, si hay oportunidad, contamos un poquito qué ha hecho Desarma Madrid. Sí, igual por poner también un poco en contexto, Almudena, me han chivado, me han contado que tú has participado incluso en actividades contra este tipo de ferias, incluida la que acabamos de ver en París. Cuéntanos un poco la experiencia. Sí, quería que se pusieran unas fotos que a ver si nos pusieran bien un poco, porque yo estuve en el año 2000 en la feria esta de Eurosatory, en el Salón de Armamento de Francia. Francia está hasta ahora el 4º país vendedor y productor también de armamento, pero está intentando ganar terreno para llegar a ser el segundo detrás de Estados Unidos, ¿no? Y creo que casi lo vamos a conseguir. Entonces, esta feria, la feria de Fermón de Eurosatory, las campañas que se hacen, una de las campañas es esta, Fermón Eurosatory, que estaba el cartel ahí, las van a ir pasando y las vais viendo porque no vamos a explicar cada una, ¿no? Entonces, esta feria empezó como tal en 1991, aunque es que el mismo proceso se está dando en el Reino Unido y se da en Francia. Son ferias anteriores que en principio estaban restringidas al mundo militar y que luego pasan a ser grandes salones de armamento, como es este que se celebra, que es el mayor del mundo, que tiene, como hemos visto en el documental, tiene una capacidad inmensa ahí para hacer demostraciones en el terreno, ¿no? Y que se vanagloria, ahora ya la feria de armamento no se presentan como tales, se presentan como ferias de seguridad. Y entonces todas las palabras son la seguridad y la salvación del mundo. Y bueno, pues yo quería contar la otra cara. Antes hemos visto como la cara oscura, ¿no? Lo que hay dentro,
lo que se vende ahí, pero es verdad que se están haciendo protestas en Eurosatory en concreto, se llevan haciendo desde hace muchos años. Algunas han sido bastante potentes y entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Normalmente duran entre 3 y 5 días. Me ha hecho gracia porque buscando así cosas de años anteriores, por ejemplo, en el 2000, que fue cuando yo estuve, hicieron una campaña internacional para que apoyáramos otros países y tal, se quejaban de que habían firmado 15.000 personas el manifiesto, pero que solo participaban 200 o 300 en las acciones, no digo ojalá. Alguna de ellas ha habido hasta 100 personas detenidas y hay un abanico muy amplio de gente protestando ahí. Ellos y ellas mismos, ¿no? Las distintas campañas que se han ido haciendo, dice que desde los cuáqueros hasta el Black Bloc puede participar ahí. Es verdad que han tenido problemas al hacer este tipo de cosas porque, bueno, pues no sé, ya sabemos la manera de actuar de los distintos colectivos, ¿no? Pero yo creo que para mí fue un aprendizaje bueno, porque yo cuando llegué allí, luego se dividieron, ¿no? Hicieron otras formas. Cuando llegué allí dije, es que estaba todo tipo de colectivos haciendo cada uno lo que creía que tenía que hacer. O sea, no van todos a una diciendo esto es lo que hay que hacer, sino cada uno con su manera de expresarse. Y en algunos casos se dividen también pues, los días o las horas, ¿no? Para que puedan hacer pues, a lo mejor una concentración silenciosa, otros los bloqueos, los tapices que estamos viendo ahí, ¿no? Y bueno, en la del 2016, imagino que habrá pasado ya, hay 2 fotos lograron entrar en la feria y se subieron a un tanque, lo mancharon de sangre y también hubo detenidos ahí. Y en la del 2018, que no he podido conseguir una foto de calidad, 6 activistas entraron a la zona donde estaban haciendo una dramatización así de lo que sería una guerra y tal, ¿no? Y bueno, pues sufrieron ahí también sus condenas y tal, ¿no? Y bueno, es un poco por decir que que no queda la esperanza que la gente siga luchando, no se han hecho las protestas todos los años. Y luego, aparte de hacerlas dentro de que es el recinto de la feria, la entrada sobre todo, incluso dentro, celebran un banquete, que llama la atención por sí mismo, que celebran todos los vendedores, o sea, el Estado le paga a todos los vendedores y compradores de armamento de Eurosatory una cena pues, en los primeros días de la feria, que se hace en el Museo del Louvre. Y entonces también se hacen intervenciones ahí, ¿no? Y se hacen otros tipos de cosas de calle y todo esto, ¿no? Pero que encima esto, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Que se hagan en un sitio de cultura y como es el Museo del Louvre, pues se haga un banquete regalándoles encima, ¿no? Una super cena aquí a los armamentistas. Yo por tomar un concepto que ha dicho Almudena, que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Que es la evolución de cómo ahora le llamamos seguridad, ¿no? Y por seguir un poco con las ferias también, Gia, el concepto de seguridad, la evolución de ese concepto, que también se acaba llevando a que hayan otras ferias como la de Sicur, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo valoras tú esa evolución de este concepto hacia la seguridad? Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo tampoco os veo, pero normalmente se dice que después del 11 de septiembre del 2001, el poder, y ahora hablamos quién es el poder, por lo tanto, quién es el que promueve estas ferias de armas, quién es el que gasta una parte muy importante del erario público de esos países para gastos de defensa, pero ahora también para gastos de seguridad. Si seguís un poquito las publicaciones que hacen pues, los institutos de construcción de paz, pues podemos, y salía un poco, ¿no?, en el documental, el porcentaje de Producto Interior Bruto que destinan a nivel global a gastos de defensa y de seguridad, y cómo hay países que, como por ejemplo Estados Unidos, pues prácticamente el dinero que destina a defensa aglutina lo que los 8 otros siguientes países, gastan en defensa, ¿no? Y mientras la mayor parte de su población, 50 millones de personas en Estados Unidos, no tienen acceso a sanidad, ¿no? Hablamos de que es un 2,1% del Producto Interior Bruto global el que se destina a defensa, y en cambio se producen importantes recortes en otros ámbitos de la vida en que el dinero público se destina a esto que llamamos defensa y seguridad. Entonces se dice que después del 11 de septiembre del 2001, el poder, es importante porque es el principal beneficiario de toda esta industria armamentística, aunque también el poder está formado no solamente por estas empresas armamentísticas, sino también por actores políticos muy relevantes a nivel global. Ese poder, a partir del 11 de septiembre del 2001, va a utilizar el discurso de seguridad
con 3 grandes objetivos. Yo creo que es muy importante porque eso nos ayuda a entender todo este negocio de defensa, pero también todo un negocio vinculado no a los ejércitos, no a la militarización, sino a todo lo que tiene que ver con el sector de seguridad. Por una parte, todo el negocio de las empresas privadas de seguridad, por otra parte, todo el negocio que tiene que ver con el control migratorio y con la seguritización de espacios importantes en la vida cotidiana de la gente en muchas sociedades del mundo, porque se ha producido un proceso que hay un término que no soy capaz de traducirlo de otra manera, que queda como muy académico, muy horroroso, que es la seguritización, ¿no? Hoy en día hay una élite político-económica global que es capitalista, que es neoliberal, que es patriarcal, que es racista, que es antiecológica y que utiliza el discurso de la seguridad y el negocio de defensa y el negocio de la seguridad para muchas cosas, pero yo voy a mencionar 3. La primera es el negocio que supone, ¿no? Es uno de los espacios, uno de los nichos del mercado capitalista neoliberal donde se está acaparando más recursos, generando más riqueza a través de quitárselo a los contribuyentes para beneficiar a unos pocos, a esos poquitos que se privilegian de ese nicho de mercado que tiene que ver con el mundo de la seguridad, en donde millones de los euros de los contribuyentes europeos se destina a financiar a esas industrias armamentísticas que están poniendo las concertinas, que están construyendo las vallas, que están haciendo los sistemas de vigilancia en prácticamente todo el mundo, pero hablando del Mediterráneo, para sostener con una enorme violencia unas políticas migratorias totalmente criminales. El primer elemento es que es un elemento central de enriquecimiento de esa élite global. Pero el segundo elemento tiene que ver con el papel que juega la defensa y la seguridad como estrategia de gobernar, como gobierna la inmensa mayoría de la humanidad a través de una enorme violencia. Porque cuando hablamos de lo que vemos en este documental, estamos hablando de la guerra. Estamos hablando de unas guerras que se utilizan para extraer recursos naturales en muchos lugares del mundo, para nutrir el petróleo, el gas, el coltán, todos esos recursos naturales que sostienen un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible o que sostienen a nivel global la división sexual del trabajo. Cuando hablamos de esa extremada violencia con la que estas armas se utilizan, cómo sirven para reprimir la resistencia, reprimir a todas esas protestas, reprimir a las defensoras y defensores de derechos humanos que se enfrentan a las industrias extractivas en América Latina, pero también para reprimir a la población que se mueve y que busca una vida más digna. Y el tercer elemento, que tampoco lo podemos retomar, que a mí me parece más importante, no tiene que ver con el negocio, que es fundamental, no tiene que ver tampoco con la técnica de gobernabilidad con la que este poder utiliza todos estos armamentos, todos estos sistemas de vigilancia y sistemas de seguridad para reprimir todas las resistencias que hay, sino que tiene que ver con que la seguritización y el discurso de la seguridad hoy en día gana mentes y corazones. Yo creo que luego quizás podemos retomar este tema porque me parece que es importante no solo quedarnos en lo material del negocio, en lo material de la violencia extrema que se utiliza en la guerra y en el control interno de la mayoría de las sociedades del mundo, sino también el papel que hoy en día la seguridad juega como en el discurso, como elemento de legitimación del contrato social en la inmensa mayoría de las sociedades. Yo os quería, aunque tú ya has dado ciertos puntos, yo creo que ya has dado unos datos que nos pueden contestar a esta pregunta, pero yo quería leeros como 2 frases que hemos escuchado en el pequeño vídeo, que vosotras me decís qué opináis, ¿no? Una la decía esta presentadora Zapata, decía algo así como: no podemos detener los conflictos, ¿no? Decía. Y otro de ellos, cuando intentaba argumentar de por qué estaban en la industria armamentística, decían: la vida es así, ¿no? ¿Qué opináis de estas 2 afirmaciones y del papel que tiene la gente que va a estas ferias de armamentos en que la vida sea así? Fíjate. Cuando lo he escuchado a mí me sugería como una cosa en la que estoy de acuerdo. Los conflictos no son fáciles de detener. Ahí vamos a estar de acuerdo en un tanto por ciento. Está claro que el conflicto es inherente al tema de la convivencia entre las personas. Lo que sí que podemos evitar es que el conflicto se resuelva de manera violenta. Podemos evitarlo si además disminuimos hacerla desaparecer. Nada utópico la industria de armamento, y también tenemos que hacer una transformación más de las cabezas. Yo cuando escuchaba a Icíar sobre el tema del discurso de seguridad,
Somos sociedades en las que se nos está educando cada vez más a vivir en el miedo a todo aquello que no controlemos, a lo diferente, y entonces el miedo necesita que se sostenga de alguna manera como segura, firme y sólida. Y muchas veces yo creo que los gobiernos cumplen en esa función, ¿no? Hacen como el padre que cuida de toda la prole, diciendo no os preocupéis, aquí estoy yo para defenderos de todo esto que pasa, ¿no? Y la vida es así, lo decía este señor, además, si no lo hacemos nosotros, lo harán otras, también está jugando un poco con el tema de que es inevitable que haya comercio de armas, ¿no? Entonces, claro, la reflexión yo creo que nos tenemos que hacer, desde el movimiento antimilitarista nos la hacemos, es poner precisamente encima de la mesa y visibilizar que hay otras formas de poder intentar resolver los conflictos, que nosotras siempre hemos dicho que una vez que se desencadena una guerra, vamos a ver, ahora la pudiéramos parar, una guerra es imparable, hay que evitar que se produzcan las guerras, y con tanto cacharrito encima de la mesa que mata a personas y que mucha gente se lucra, me parece bastante difícil. Bueno, yo es que quería, quería hacer mención a una mujer que fue una de las sufragistas estas que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que hablaba de una, se llama Marie Simpson, y decía una frase que me gusta mucho, que hablaba de una paz generosa. Dice, una paz generosa sin remordimientos evita las guerras, ¿no? Entonces es importante, sobre todo para que nosotras tratamos los conflictos, ¿no? Yo con gente con la que trabajamos fuera, ¿no? Que es en situación de conflicto, y das cuenta y dices, el conflicto a lo mejor dura 6-7 años. Ya nos parece una barbaridad, bastante más, ¿no? Pero luego dices, un conflicto como la Guerra Civil Española han pasado 35 años y no se ha resuelto. Entonces dices, o eso lo atajamos y sobre todo lo abordamos también en el post-conflicto, pues no se acaba la guerra no se acaba el conflicto cuando se acaba la guerra, y si no hacemos una paz generosa, desde luego, yo creo que las mujeres ahí tenemos también un papel bastante importante en ese lado. Sí, en relación con no podemos detener los conflictos, pues yo diría que sí, podemos detenerlos, y yo diría que habría como 3 elementos que nos tenemos que plantear un poco desde las resistencias y la movilización, y el primero es trabajar, o sea, podemos actuar sobre las causas y prevenir los conflictos, ¿no? Lo que comentaba un poco, o podemos también pensar en cómo podemos, por qué se producen los conflictos y por qué continúan, ¿no? Entonces hay dinámicas que hacen que a lo mejor determinados conflictos que existan inevitables en sociedades donde todo, hasta la violencia es construida, en los cuales, si no existían determinados elementos, pues no se terminaría en un conflicto armado. En un conflicto armado, por ejemplo, ¿no? Hay venta de armas, y venta de armas a países en conflicto. Evidentemente, determinados tipos de conflictos políticos, económicos, de género, de todo tipo que puede haber en una sociedad, cuando hay un fácil acceso a las armas, pues evidentemente hay, junto a una socialización y una cultura más machista y una cultura violenta de resolución de los conflictos, que lleva a que pueda desencadenarse un conflicto armado, ¿no? Entonces, bueno, podemos perfectamente trabajar y luchar para acabar con esos comercios de armas, que hoy en día es también uno de los negocios más importantes que hay en el mundo, y donde España ocupa un papel relevante en la 7ª y 8ª potencia mundial en venta de armamento, ¿no? Y podemos hablar de los retos que tenemos para que realmente no se puedan vender armas en conflicto, ¿no? A países en conflicto. Y tenemos el caso muy reciente en España, ¿no? Del famoso caso de Navantia, el famoso caso de venta de armas a Arabia Saudí, que es el 3er país del mundo en gasto en armamento y que está llevando a cabo una guerra absolutamente criminal en Yemen, ¿no? Entonces, quizás podamos hacer muchas cosas, exigiendo a nuestros gobernantes en su política exterior que no hagan ese apoyo decidido, total, por cuestiones económicas y por cuestiones geopolíticas a Arabia Saudí, que no vendan armas a esos espacios de conflicto, o, por ejemplo, que no se compren a costa del trabajo de miles de mujeres, hombres, niños y niñas en las minas del Congo, los recursos naturales que luego sostienen este desarrollo insostenible ecológicamente en el norte. Tenemos que decrecer, tenemos que cambiar nuestras formas de vida, nuestra forma económica, porque está sostenida sobre un proceso de acumulación por desposesión de esos recursos del sur, en donde el negocio de la seguridad protege la extracción de esos recursos, o el negocio de la seguridad aquí sostiene este modelo económico depredador, ¿no? Entonces podemos ir a cortar los flujos que sostienen
esos conflictos armados, o podemos ir a las causas. Y el gran problema que yo veo es que los discursos explicativos de por qué hay guerras en el mundo, todos invisibilizan la responsabilidad del poder y de este sistema capitalista mundial. Y pone el énfasis en que es un problema de la barbarie del sur. Es un problema de las luchas tribales en África. Es un problema de un fundamentalismo religioso islamista. Y de esta manera, el discurso de la seguridad construye al sur como bárbaro salvaje, fuente de las amenazas, y legitima aquí que mucha gente entienda y acepta que luego aparezca todo este negocio de la seguridad. Pues yo creo que es tan importante la lucha discursiva y cuestionar que los conflictos armados son endógenos, que son guerras civiles. No, son lugares donde se está desarrollando una guerra global entre un poder que es capitalista, que es neoliberal, que es profundamente racista, que es profundamente patriarcal, que es antropocéntrico, que es depredador, y miles de resistencias que de muy diferentes maneras en esos espacios resisten a esa estructura depredadora que está acabando con la vida en el planeta. Entonces yo creo que es muy importante la batalla por las ideas y por cuestionar esos discursos que dicen que los conflictos no se pueden detener o que nos dicen que para prevenir los conflictos vamos a tener que actuar allí. Entonces, salvadores de fuera que vienen a resolver aquellos que no se saben salvar. ¿Y esto no suena a algo? Y has comentado esas industrias extractivistas, ¿no? También has comentado antes la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, cómo también esta industria tan patriarcal lo que hace es marcar, digamos, esas jerarquías sociales que llevan siglos y siglos. Y Almudena ha comentado el papel importante de las mujeres, ¿no? Entonces, Almudena, estaría bien si nos pudieras comentar cuál es el enfoque del feminismo, qué puede ofrecer, ¿no? Además de tu experiencia de mujeres de negro en esta lucha contra el militarismo. Pues lo primero que ofrece es inteligencia, más de la que ya tiene el antimilitarismo. Y luego pues ofrece muchas otras cosas, por ejemplo, todo lo que cuando hablamos del ámbito de los cuidados, ¿no? Que no solamente es el cuidado de la vida, que ya hace más de un siglo, de una manera ya, digamos, como organizada y tal, pero grupos de mujeres empezaron a mantener esta idea, o sea, a potenciar esta idea de los cuidados, que no solamente es el cuidado de las personas, que es el cuidado de las relaciones, porque si las relaciones no son transformadoras, no vamos a cambiar nada de lo que decíamos antes, ¿no? Que es el cuidado de los procesos, sobre todo, mucha importancia en el proceso, no tanto en el fin. Y bueno, pues esto, darle una mirada como más feminista, aporta también creatividad, y una cosa que para nosotras es muy importante es que aporta inclusión y digamos que bastante horizontalidad a los procesos, ¿no? Porque sí que es verdad, no sé si no terminamos de aprender nunca, lo que no está mal tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces sobre todo la gente que somos activistas, que se dice ahora que antes era militante, como que cuando encontramos un filón, una manera de trabajar, nos acomodamos mucho y tal, ¿no? Yo creo que el feminismo sí que le ha dado un vuelco al antimilitarismo, ¿no? En estos sentidos, sobre todo eso, la inclusión, ¿no? O sea, que no sea la típica batallita de héroes, como tú decías antes, ¿no? Que parece que le pega más, ¿no? Pues no, todas hacemos un papel y todas, desde luego, lo podemos hacer, ¿no? Y luego, bueno, que está abierto a que luego público, ¿no? Imagino que tendremos hagan aportaciones, porque sí, aquí hay muchas más mujeres aquí presentes. Yo creo que aporta una genealogía de mujeres luchadoras y resistentes que desde la desobediencia civil se han enfrentado no solamente en periodos de guerra y de conflicto armado en los sitios donde estaban viviendo y conviviendo mujeres que en un momento dado podrían ser consideradas entre ellas como enemigas por el patriarcal, y yo creo que también han aportado toda la parte de los cuerpos, o sea, con el cuerpo, teniendo siempre por delante el autocuidado, con nuestros cuerpos, también con el discurso, pero con nuestros cuerpos podemos parar muchas cosas, podemos visibilizar, podemos remover, podemos hacer una especie de ¿cómo se llama? Una coctelera en la que la gente luego pueda pensar, ¿no? Yo creo que las luchas de las mujeres han sido con los cuerpos, han sido con la creatividad, con la ideología, con la inteligencia, frente a otras luchas que se han hecho precisamente desde las armas y desde la imposición del poder. Con esto no quiero decir que todas las mujeres
seamos antimilitaristas y feministas, porque bueno, pues hay un gran debate del movimiento feminista con la incorporación de las mujeres a la profesión, y dos motivos, creo, me parece. Bueno, no, solamente un apunte que se me había olvidado un poco comentar otra parte, que nosotras también trabajamos bastante, ¿no? Como Mujeres de Negro, como la red internacional sobre todo, pero aquí en nuestro grupo de Madrid siempre nos ha interesado mucho que es la desmilitarización social, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de salones de armamentos y todo esto, que ahí se acaba el militarismo, pero que va, tiene las garras muy largas. Y entonces sí que nos gusta trabajar eso, que lo que creo que nos movemos muy bien las mujeres, que es la vida cotidiana, ¿no? Y cómo va penetrando el militarismo en esos espacios también. Y colonizando mentes, como bien decís. Sí, yo suelo apuntar dos cosillas y una tenía que ver con esta última reflexión, ¿no? Cómo las mujeres que sufren violencia machista en sus múltiples formas, el patriarcado tiene una enorme violencia. Dentro de esa violencia, las armas. Las mujeres mueren asesinadas con armas en muchas ocasiones. Entonces, es muy importante también, y especialmente en sociedades donde es muy fácil la compra de armas, donde hay propuestas de que se pueda perfectamente, ¿no?, legalizar la venta de armas, pues tiene un impacto directo en esa violencia que, como sabemos, pues, a muchísimas mujeres cada año en todo el mundo y también aquí, ¿no? A mí sí me gustaría hacer una reflexión sobre el discurso, porque toda esta estructura del negocio de la seguridad se construye con algo que el feminismo ha venido denunciando mucho tiempo, ¿no?, que es la construcción de esa división sexual del trabajo en general, pero de la guerra, ¿no? Y cómo el discurso que legitima el negocio de la seguridad es que hay justos guerreros que protegen bellas almas desvalidas, ¿no?, que protegen en las guerras a la población civil, a pesar de que luego ejercen una enorme violencia sexual contra los cuerpos de las mujeres, y que protegen a las sociedades, ¿no?, el peligro que sufren de las amenazas, que puede ser el terrorismo, que puede ser el crimen organizado, eso que alguien construye como la amenaza, que genera luego miedo y que hace que se legitime que para proteger a esas bellas almas desvalidas, y el patriarcado ha construido todo un discurso de legitimación de la violencia a través de la idea de que tiene que proteger, son justos guerreros, tanto en su política exterior como en su política interior, de las poblaciones, las mujeres y demás, ¿no? Entonces yo me refería, cuando hablaba de esa división sexual, a que ese discurso tiene un papel fundamental que tenemos que desmontar, ¿no? Y el otro elemento que quiero resaltar cuando hablo de la división sexual es que, por ejemplo, en el ámbito del control migratorio, yo creo que a veces, a veces las reflexiones que se hacen en torno a las políticas migratorias europeas pierden de vista, para mí, es un elemento que me gustaría poner sobre la mesa, y es cómo este negocio de la seguridad, que hace que la única agencia europea que ha cuatriplicado sus fondos es Frontex, que una gran parte en una crisis económica, con políticas de austeridad que están recortando todo el sector público, educación, sanidad, lucha contra la violencia, dependencia, para el negocio de la seguridad, cuatriplicamos los presupuestos de defensa y de interior, y realmente debería haber muchísima más movilización con los links de cómo se desvía el dinero, con el impacto que tiene eso en la carga de cuidados. O sea, yo creo que hay muchas cosas que ha aportado el feminismo sobre todos estos impactos que tiene la militarización de la vida cotidiana. Pero a mí me parece muy importante que no olvidemos que las políticas migratorias profundamente seguritizadas, que nos dicen que no quieren que vengan, lo que están haciendo es servir para que haya cadenas globales de cuidados o de mujeres racializadas en situación de no ciudadanía, de no tener derecho a tener derechos, son traídas. No es que no quieran que vengan a esas mujeres y hombres racializados. Son traídas por la economía política migratoria a través de ese negocio de la seguridad, de ese circo mediático, la enorme violencia, para naturalizar su muerte, para naturalizar que no tienen derechos y para, espada de Damocles, hacer redadas policiales con ese armamento. Y igual que se reprime la protesta, las leyes mordaza, se controla a la población racializada para poder explotar los nichos del mercado capitalista aquí, que son las trabajadoras en Huelva, que son las trabajadoras en el sector doméstico. Y a mí eso me parece muy importante, porque cuando yo hablaba de la división sexual me estaba refiriendo a este componente global, en donde el negocio de la seguridad sirve para asegurar que estas personas sufran una enorme violencia. Yo creo que por seguir también con este tema, ¿no?, del cómo llega a lo cotidiano, ¿no?, como tú bien has dicho, a mí me ha sorprendido mucho lo que ha comentado Almudena, ¿no?, de que desde la Feria de París acababan haciendo charlas en el Louvre, ¿no?,
Y yo creo que incluso, o sea, que es como metiéndolo en militarismo ya en la esencia de la cultura, ¿no? Que es uno de los museos más importantes del mundo. Y yo creo que todas en el público o nos hemos reído o nos hemos alucinado un poco cuando el hombre este de la feria de armamento explicaba, además de unas maneras que parecía que iba a salvar el mundo, lo de las balas biodegradables, ¿no? O sea, lo explicaba como somos ecologistas, ¿no? O sea, todos esos conceptos, ¿cómo se van integrando en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el militarismo? Como bien habéis dicho, no son ferias de armamento, es muchísimo más que eso, ¿verdad? Pues, bueno, nosotros tenemos algunos talleres sobre esto que intentamos así dar en mayoría de grupos que nos lo piden y en jornadas, encuentros y tal, que es precisamente esto, ¿no? La militarización social que hay y cómo son muy prácticos, muy didácticos y tal, y lo que se trata es de que la gente vaya descubriendo, ¿no? Entonces ponemos los distintos ámbitos en los que se produce, que en la escuela, la educación, es el trabajo, en la familia, y tiene mucho que ver con la jerarquización, tiene mucho que ver con el patriarcado, tiene mucho que ver con la distribución de roles en la sociedad, tiene que ver con lo que antes decía más del miedo, ¿no? Cómo nos van introduciendo el miedo, ¿no? Cómo se van creando los enemigos. Entonces, el enemigo va cambiando. Si no les interesa que sea uno, pues ya se fabrican otros, ¿no? Y tienen un proceso de fabricación, ¿no? Pero lo interesante de esto es descubrir dentro de tu propio círculo, en tu barrio, con las vecinas o tal, esos mensajes, ¿no? Que se van lanzando, ¿no? Y cómo nos van descubriendo, ¿no? En Israel había unas mujeres, un grupo mixto, pero que estaba compuesto por bastantes mujeres que se dedicaban precisamente a eso, ¿no? Hacían unas campañas preciosas, sobre todo en las escuelas, ¿no? Con las figuras de los lápices de colores frente a los fusiles, porque es que allí todo el mundo va con el fusil por la calle, ¿no? Pero es tremendo porque consiguen que, por ejemplo, una de las campañas que tenían era la foto de cómo un padre de familia celebra el cumpleaños de los niños con el fusil en la mano apagando las velas, ¿no? Y entonces dices, ¿hasta qué punto puede una sociedad llegar a creerse, a tragarse todo eso, ¿no? Pero tienen un poder de influencia psicológico muy potente y desde luego que el miedo juega ahí una baza importantísima, ¿no? Y es algo que lo que queremos es neutralizar esos componentes. Primero descubrirlos, identificarlos y luego neutralizarlos, ¿no? Que pensamos que es una de las protestas en la calle, es visibilizar lo que está pasando, pero luego tenemos mucho trabajo interior como grupo, lo que hablaba antes, ¿no? De construir las relaciones para que esto cambie, porque si no cambiamos ese tipo de relaciones y no nos negamos a vernos como enemigas, que es una de las frases, ¿no? de nuestras mujeres del mundo, nosotras no somos enemigas y estamos por encima de los estados, de las vallas, de sus leyes, ¿no? Entonces hacer esa unión feminista que por lo menos nos libre, ¿no? De esta tiranía del militarismo. Yo creo que además uno de los procesos de la militarización social que ha comentado Almudena, que comenta Itziar, una de las cosas que a mí me da vueltas con las ferias de armas para unirlo es como la frivolidad. Es como eso, armas biodegradables, es como no matan, es como la publicidad es un gran escaparate donde se vende y se compra, como si fuera una actividad de intercambio humana más en la que le quitas realmente para lo que sirven las armas, que es para matar. Es decir, hemos llegado incluso yo creo que a olvidar como sociedad o como grupos humanos que las armas lo que sirven exclusivamente es para matar. Hay que meter el discurso de la seguridad y la defensa, que es las armas no sirven para defendernos, pero que es realmente terrible. Yo creo que ese punto de frivolidad, cuando ves el vídeo que no sabes si reírte o ponerte a llorar, te pone un nudo en el estómago y piensas, es que nos han colonizado mucho la mente como para que esto lo podamos tener encima de la mesa, para que pueda estar en instituciones públicas sin generar el más mínimo pudor ni siquiera disimule, ¿no? Es como darle como la vuelta a todos los conceptos de algo que tú se lo pones a un grupo de peques y tendrían claro que un arma para lo que sirve. Y nosotras que somos personas adultas. Estaba buscando una frase que había leído sobre Eurosatori, ¿no? Su propia propaganda, ¿no? Que dice, todo ello habla de todos los vehículos que veo, o sea, de todos los productos que se venden, los vehículos,
terreno de las comunicaciones, está muy importante, la seguridad, las alertas, el fronte, habla de todo. Y al final dice, todo ello, entre comillas, adecuados para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la defensa. O sea, ya ha cambiado incluso todo el discurso de destrucción para que no nos den miedo ello. Eso es lo que debemos tener miedo. Es increíble. Yo sigo preguntando si no paro, ¿eh? O sea, yo no... a ver cómo vamos de tiempo. Venga, una preguntita más, o dos, y luego, luego la compañera Mar nos va a contar qué vais a hacer también cara a esta nueva feria y dejamos un ratito para que intervenga el público, preguntas, etcétera, ¿vale? Yo, lo acabáis de decir, yo creo que lo habéis enfocado bastante, pero en este caso es bastante sangrante, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, instituciones públicas, ministerios, esa connivencia, se necesitan, se quieren, son parte de lo mismo. ¿Qué opináis de esta connivencia entre lo público, digamos, y esta industria de la guerra? Aquí es que no sé. Bueno, es que depende un poco de cómo analizamos el poder, ¿no? Estoy últimamente dándole muchas vueltas a que hay muchas explicaciones que se están produciendo últimamente que a mí me chirrían mucho. Entonces, yo creo que desde ciertos análisis, dónde está la separación entre lo público, entre quién ha cooptado los escenarios políticos, que no necesariamente tiene que ser así, pero ha habido, desde el Estado a quién representa, ¿no? El Estado representa, como pensamos en esta metodología, al pueblo, a la nación, representa a unos pocos, representa a una élite político-económica que puertas giratorias está todo el día beneficiándose a sí misma. Esto es un proceso, esa concepción del Estado privatizado a manos de unos pocos, es algo que es nuevo, es algo que siempre ha estado ahí, es algo que antes no había, la idea de que había un pasado más romántico de una Europa de estados del bienestar, donde el Estado estaba al servicio de la ciudadanía, era así. Y ahora estamos en crisis, porque hay una crisis derivada del neoliberalismo, una crisis ecológica, una crisis económica, una crisis social, o cuál ha sido en realidad el papel del Estado como estructura de poder, ¿no? Dentro de una estructura global, porque tampoco es tan fácil hablar de desde un mundo de Estados, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero claro, dependiendo de las gafas con las que entendamos el poder, le vamos a dar autonomía a la política frente a la economía, vamos a pensar que la economía es el brazo económico del poder político. Bueno, muchas veces los análisis que hacen de política internacional es, ¿no? Las multinacionales son estadounidenses, chinas o rusas, o al revés, ¿no? El brazo armado de lo económico es lo político. Bueno, pues que eso al final es muy difícil tener una idea. Cada una de nosotras pues, pensará en función de las gafas con las que ve el mundo dónde pone el énfasis. Lo que sí que parece es que esta estructura de poder en determinados momentos, o sea, ya que es una historia un poco a largo plazo, que no lo voy a hacer aquí, no os preocupéis, de la historia del capitalismo desde el siglo XV, ¿no? Bueno, puntualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa una serie de cosas y en determinados espacios centrales de un sistema global de acaparación por desposesión, se llegó a un determinado contrato social con una parte de las poblaciones de ese espacio que vamos a llamar Europa Occidente, en el cual, junto a continuar las estrategias de acumulación por desposesión del sur global, en el centro, miedo al comunismo, bueno, muchas cosas que supongo que todo el mundo conoce, tal, no sé qué, supuestamente nos dicen que entramos en un mundo del paraíso, ¿no? De la democracia, los derechos humanos, el mejor de los mundos posibles, el desarrollo y el estado del bienestar. Bueno, todo eso es una mirada muy determinada que deja fuera muchas cosas de cómo esos estados del bienestar ya en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 estaban profundamente militarizados en su política exterior, ¿no? Guerra Fría, carrera de armamento, y estaban profundamente construyendo internamente con lógicas de seguridad nacional la militarización de la política interior de ese supuesto norte, ellos pacíficos del resto del mundo bárbaro, ¿no? O sea, que depende mucho de eso, pero al final mi opinión personal es que claramente a partir de los 80, con la llegada al poder de esta vuelta de tuerca del neoliberalismo, con el final de la Guerra Fría, la gran propuesta que hace esta élite político global a determinadas muy pequeñas poblaciones del mundo, sobre el total de la humanidad, por la que andamos, es: no os voy a dar de nuevo esos estados del bienestar, voy a seguir acaparando por desposesión los recursos, el planeta y la vida, voy a seguir construyendo la división sexual para explotar el supuesto del trabajo, que es el trabajo y la economía de los cuidados, y a todo esto, ¿a cambio de qué? A cambio de que os van a dar seguridad, a cambio de que nos van a dar seguridad
¿Frente a qué? Porque el mito es una construcción social. Y aquí hay unos procesos comunicativos, perdón que lo diga así, que me deben estar oyendo miles de personas, me han dicho por streaming, bestiales, ¿no? Para que nos traguemos que nuestro miedo es de un otro, que es una amenaza de seguridad a nuestra supervivencia, la supervivencia de nuestra cultura, de nuestros valores, y a través de esa construcción identitaria de amenazas de seguridad, pues miles de personas mantienen y sostienen este sistema de explotación patriarcal, capitalista. Me estoy enrollando, estoy terminando, ¿verdad? Mira. Voy a volver a decir mis 12 adjetivos sobre una élite político-económica, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, antropocéntrica. Bueno, es por no repetirlo, pero pues eso, aquí las tenéis. ¿Veis? Tema público, tal. En el caso, por ejemplo, de Madrid, el local, digamos, ¿no? El centro donde se va a celebrar esta feria es parte de la Comunidad de Madrid, parte del Ayuntamiento de Madrid. Desde Desarma Madrid, por ejemplo, ¿qué posición tenéis ante esto? Bueno, Desarma Madrid ha planteado la campaña un poco contra FEINDEF desde diferentes puntos de vista. Lo primero era visibilizar e ir sacando poquito a poco que en Madrid se va a celebrar una feria de armas donde van a venir mercaderes de la muerte a trapichear y a venderse unos y unos, generalmente. Sí, pues a ver si en esto vamos a tener paridad y no nos hemos enterado. IFEMA lo constituye el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid. Bueno, la visibilización fue con Los hilos del tablero, que se puso aquí el documental, y La guerra empieza aquí, que se proyectó también en abril del 2019. Son dos documentales que yo os aconsejo si podéis ver, porque son bastante interesantes. El de abril creo recordar que fue en la Prospe, y ahí se fue hablando de va a haber una feria de armas, esto no es ninguna broma. El tema de la guerra empieza aquí, creo que es muy interesante, porque parece que las guerras empiezan en otro lugar, pero las guerras empiezan aquí porque tenemos la industria armamentística, tenemos el poder, lo ha explicado fenomenal, poder ese patriarcal, racista, que ha dicho Icía. La parte de incidencia política fue pues, mandar cartas y ponernos en contacto con el patronato de IFEMA. Solamente contestó el Ayuntamiento de Madrid. Se hizo una propuesta, por cuestión de agenda no pudo entrar en el pleno último que se celebró el 30 de abril, en el que pedíamos una declaración institucional firme contra las guerras, o sea, contra las ferias de armas que se celebraban en espacios públicos, y muy más allá, ni públicos ni privados, pero bueno, en fin, que no se celebren. Posteriormente, las propuestas que os hago, si tenéis agendita os lo apuntáis, y si no, como dicen que hay miles de millones con el streaming, ¿no? Pues aprovechamos. Bien. Va a haber otra charla en el Ateneo de Madrid el 11 de mayo a las 7:30, por si hay personas que conozcáis que les interesa este tema y no han podido venir hoy aquí. Además, vamos a intentar participar, todavía no sabemos de qué manera, pero vamos a participar en el aniversario del 15M en Sol, con un espacio probablemente en el que podamos comunicar en un ratito todas las convocatorias. Además, se están haciendo programas de radio, en fin, nos han dado varios espacios, diferentes colectivos, y sí que quiero que apuntéis como dos súper importantes. El 26 de mayo, sabéis que es el día de las elecciones, hay una concentración de mujeres de negro, como siempre, en la Plaza Mayor a las 12, que se va a dedicar a la resistencia a la Feria de Armas, 26 de mayo. Y luego el 29 de mayo, por la tarde, sitio todavía por confirmar, vamos a hacer una concentración para resistirnos y para denunciar la guerra empieza aquí, parémosla aquí, denunciar la Feria de Armas. Hicimos también otra parte más abierta a colectivos y a todas las personas que quisieran firmar, que fue la difusión de un manifiesto en el que exigíamos la cancelación del evento a IFEMA, exigíamos al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad que se desmarcaran públicamente, llamábamos a la sociedad para denunciar y boicotear la feria y proponíamos declarar a Madrid que ya es capital de paz, ciudad libre de comercio de armas. Bueno, todas estas actividades pensamos que pueden poner el granito de arena necesario para remover un poco nuestros preconceptos, nuestras ideas preconcebidas sobre el tema de lo que es la seguridad, la defensa, cómo nos tenemos que enfrentar a un mundo global armado y bueno, pues poder hacer un poco
esa visibilización de lo que está ocurriendo. No sé si habéis apuntado bien, os digo solo 3 veces. Charla el 11 de mayo en el Ateneo, 19:30, 15M quien se quiera pasar por Sol por la mañana, 26 de mayo concentración de Negro en el Silencio, o bueno, lo que se pueda, en la Plaza Mayor a las 12. Y el día 29, seguidnos en redes, a Desarma Madrid, Enrique, @Desarma Madrid. Dime que es así, que sí, ¿no? Y bueno, también animaros, hombre, Planeta Desarmado. Ay, me he puesto nerviosa, se me olvidó. Planeta Desarmado va a hacer, ya os ha comentado antes Enrique, que sí que estamos trabajando en el blog de manera cooperativa y colaborativa, colectivos de desarma y también otras personas. Vamos a publicar una serie de artículos con el tema de FENDER y sí que os animo a que vayáis siguiendo, ¿no? El blog de Planeta Desarmado, porque va a dar información. Hay veces que la información es complicada de dar con toda esta caterva de señores que son mercaderes de la guerra, porque hay tantos enlaces que yo misma a veces que me toca hacer como esto te da la hija farmade que está con el y cuesta, ¿no? Pero yo creo que está bien saber que hay un entramado, que igual que nosotras trabajamos en red y proponemos el trabajo en red para fortalecernos, ellos son especialistas en el trabajo